Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. Tengo el gusto de contar con la colaboración de otro invitado de lujo. Me acompaña Roberto Vázquez. Trabaja en el Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México, Campus Ensenada. Roberto es físico y es especialista en astronomía, y en esta ocasión nos hablará sobre las nebulosas planetarias. Muchas gracias, Roberto, por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Elene, muchas gracias a toda tu audiencia. Yo encantado de participar en este proyecto y pues se me invitó para platicar de algún tema muy puntual, ¿no? Muy particular. Y yo me he desarrollado en mi carrera en el estudio de nebulosas planetarias. Entonces quería platicarles sobre las nebulosas planetarias, pero en particular de la técnica astronómica que utilizo para conocer qué forma tienen. Entonces de eso vamos a platicar. Entonces, básicamente, el campo de las nebulosas planetarias es muy extenso. Se pueden estudiar muchas cosas de ellas. ¿Qué son estos objetos? Aquí tengo unas fotografías de varias de estas nebulosas. Son cascarones de gas que provienen de la última fase de existencia de las estrellas. Una estrella como el Sol, cuando ya termine su existencia, va a sufrir varias transformaciones y entre ellas es que va a sacar material del interior y arrojarlo al medio interestelar. Entonces, eso lleva a un proceso muy interesante porque la estrella se calienta mucho y la radiación ultravioleta de la estrella produce unos colores muy bonitos en ese gas residual. Y esos son los objetos que llamamos nebulosas planetarias. El nombre de planetaria es totalmente histórico, no tiene nada que ver con planetas, aunque ya hay estudios muy recientes en los que se habla de qué pasa con los planetas de las estrellas en donde se arroja este gas y ya se están estudiando esas cosas. Pero su nombre original de planetaria era por la semejanza que tienen en cuanto a que es una cosa medio redondita y de ciertos colores, ¿no? Entonces, esa fue la idea. Se puede estudiar mucho de ellas, se puede estudiar la química, se puede estudiar eh, la relación que tienen con la evolución de las estrellas y tenemos muchas miles de nebulosas en la galaxia. Nuestro alrededor tenemos de morfologías muy diferentes y eso es lo que los hace muy misteriosas. Algunas son muy redonditas, otras son más elípticas y otras tienen formas muy raras, formas bipolares o formas un poco más irregulares. Entonces, la idea de mi trabajo es tratar de adivinar cuál es la forma tridimensional de estos objetos. Ese es el chiste de lo que hago. Y claro, colaboro con otros colegas y entre todos tratamos de hacer estudios físicos muy completos de estos objetos con la idea de conocer un poco más acerca de su generalidad estudiando los casos particulares. Ok, ¿cómo sabemos todo lo que estoy diciendo? Yo digo que para conocer las nebulosas y todo este asunto ocupamos tres cosas. Ocupamos espejos, ocupamos prismas y ocupamos selfies. Entonces, lo que básicamente lo que estoy diciendo es que necesitamos un telescopio, que están ahora los telescopios más modernos, pues constituidos por un espejo más que por lentes como los de los piratas, ¿no? Pongo el prisma, pero realmente es cualquier elemento dispersor, en particular los que usamos los astrónomos profesionales, son más parecidos a la parte trasera de un CD, de un DVD, que están hechos por muchas ranuritas. Y entonces la reflexión nos produce la dispersión de los colores. O sea, vemos un CD por detrás y lo vemos como arcoíris, ¿no? Eso es más o menos lo que ocupamos, ¿no? Y lo de las selfies era porque ocupamos cámaras para tomar estas imágenes. Entonces va una cámara, siempre hago el comentario que las selfies son debidas a los astrónomos. Si no existiéramos los astrónomos, no habría selfies en los teléfonos, ¿no? Porque los detectores que usan los teléfonos son detectores que se desarrollaron porque los astrónomos andábamos delatosos de que queríamos algo más eficiente que las cámaras viejitas, esas de rollo, ¿no?
Entonces, gracias a todas estas molestias, pues se han desarrollado la tecnología para tener cámaras pequeñitas. Entonces, a nosotros como astrónomos lo que nos interesa es que la cámara sea muy sensible, que tenga un rango dinámico muy grande, que pueda ver cosas muy débiles y cosas muy brillantes al mismo tiempo. Esa es la parte que nos interesa. Entonces, si combinamos las tres cosas, entonces ya podríamos hacer estudios de nebulosas o de lo que sea. Vamos a ver cómo. Para eso ocupamos, en lo del espejo, ocupamos un telescopio. Este es el edificio del telescopio de 2 metros que está en el Observatorio de San Pedro Mártir, que es el Observatorio Astronómico Nacional. Ahí observamos pues todos los astrónomos mexicanos y algunos extranjeros, algunos que trabajan aquí y otros que vienen a colaborar con nosotros. Pero es nuestro instrumento nuestro instrumento de batalla. Esta es la parte del piso superior. Aquí pueden ver la cúpula del observatorio, del telescopio, ¿verdad? Del edificio. Este es lo que llamamos el tubo del telescopio, aunque no está cubierto como los telescopios de aficionados, porque el lugar es bastante oscuro. Y aquí en esta parte, pues el espejo primario está aquí, es un espejo grandote que está redondo. Y en esta zona es donde se instalan los instrumentos. Y ahí es donde lo que queremos instalar nosotros, en vez de poner una lente para observar con el ojo, lo que queremos es instalar un detector. Un detector CCD, una cámara CCD que tome la fotografía. Esta es una imagen de una nebulosa planetaria muy rara. Es una composición de varios colores. Se toman fotografías en diferentes colores y luego se juntan en un algoritmo, ¿no? Bien, ¿y por qué las nebulosas tienen colores? Esta que les mencioné, que les mostré ahorita, tiene así como una cosa medio azul, interna medio verde, luego algo medio anaranjadito. ¿De dónde salen esos colores? El proceso físico que hace que una estrella brille es el calor. El calor de una estrella hace que brille, brillan todos los colores y con una cierta preferencia de acuerdo a la temperatura que tiene. Pero las nebulosas son un poco diferentes. Ahí no tenemos ese proceso. Ahí lo que tenemos es que la luz ultravioleta de la estrella le tumba los electrones a los átomos. Este proceso se llama fotoionización. Y aquí tengo mi animacióncita que ¡pum! Llega el fotón ultravioleta y le saca el electrón. Entonces, si recordamos que toda la materia está formada por átomos y los átomos tienen un núcleo y un electrón, entonces al absorber esta radiación de muy alta energía, radiación ultravioleta, el electrón adquiere energía cinética y se sale vilmente. Hay otro proceso también interesante y es el proceso de la excitación colisional, en el que viene un electrón de estos que ya están solitos, aquí viene un electrón libre, pasa cerca del átomo y le roba, perdón, el electrón que está dentro del átomo le roba energía al que viene libre. Y entonces no es tanta energía como para sacar el electrón, pero solo lo sube de nivel energético. Entonces vamos a ver cómo era esto. Ahí viene, ¡uy! Y se sube de nivel. Y la energía que tenía el electrón, digamos, la energía nueva, la energía viejita que tenía, la diferencia de energías corresponde a la diferencia de energías entre precisamente estos dos niveles energéticos. Y dice uno, ok, ¿y eso qué? Bueno, pues resulta que ya sea que también se vale que que un átomo atrape al electrón. Al atrapar al electrón, resulta que se emite luz. Y esa luz puede ser de cualquier color, no nos importa. Sí, y lo más probable es que se atrape en niveles altos de energía. Cuando el electrón cae a un nivel más bajo, ahí se produce la magia. Porque la diferencia de energía entre los niveles, dependiendo del átomo que se trate, nos va a producir una luz muy particular. Puede ser una luz roja, una luz verde, una luz azul, pero de un color muy definido. Con los ojos a veces no somos capaces de distinguir ni ponernos de acuerdo entre nosotros que esto es más verde y esto es más azul. No, no, no. Pero los instrumentos son capaces de medir la energía de esa luz. Y podemos determinar exactamente, con mucha precisión, de qué energía se trata. Y mediante los estudios de mecánica cuántica sabemos que cada átomo
tiene unos colores muy bien definidos de acuerdo a su estructura. O sea que me sirven este tipo de estudios para conocer la luz que viene de una nebulosa, me permite saber de qué está compuesta. Y entonces, y ahí salen un montón de estudios y se pueden hacer cosas muy bonitas. Aquí, por ejemplo, tengo este mismo objeto que les mencioné, visto en la luz de nitrógeno, en la luz de hidrógeno y en la luz de oxígeno. Y pueden ver cómo morfológicamente son diferentes. Pero si yo los combino, entonces ya tengo esta imagen tan bonita, ese color que tengo aquí arriba, ¿verdad? Bien, entonces eso es muy interesante y es fascinante. Pero otra cosa que podemos hacer nosotros con esta técnica que les quiero mencionar, que se llama espectroscopía, es que podemos nosotros capturar una región pequeñita de la nebulosa, hacer que la luz se disperse y analizar cada uno de los colores, no solo para conocer de qué está hecho, sino también su temperatura, su densidad, o sea, variables físicas. No necesitamos ir y llevar un termómetro a la nebulosa para conocer qué temperatura tiene. Y una cosa que me gusta mucho de este trabajo, aquí es más o menos lo que hacemos, ¿no? Aquí está la nebulosa, hago una rendijita, es muy importante tomar una rendijita porque si tomo toda la nebulosa luego se me va a cruzar la luz y a lo largo de esa rendijita analizo cómo se dispersa la luz. Uno de estos instrumentos que tenemos en San Pedro Mártir, un espectrógrafo, se llama Mezcal, porque es el Manchester Echelle Spectrograph en Baja California. Por eso, alguien le puso mezcal. No es que necesitemos mezcal para usarlo ni para interpretar los datos. Bueno, este espectrógrafo que se ve así medio raro, está diseñado precisamente para observar las líneas de las nebulosas, pero con una muy alta resolución. Eso significa que no voy a poder ver todos los colores, pero la región que yo vea de colores, puedo ver si la línea espectral a lo largo de la rendija sufre algún cambio. ¿Eso para qué me interesa? Para aplicar esto que le llamamos el efecto Doppler. El efecto Doppler tiene que ver con que si un objeto está emitiendo algún tipo de ondas, si se encuentra en movimiento, va a, de alguna manera, apachurrar las ondas que va emitiendo, y esto es como que si de una manera artificial está aumentando la frecuencia de la onda. Si yo estoy del otro lado, vería cómo la frecuencia de la onda disminuye. Bueno, eso nosotros lo tenemos muy claro en el sonido, por ejemplo. En el sonido, podemos apreciar el efecto Doppler si nos paramos ahí en la carretera de la UABC, le hacemos señas a alguien que venga ahí y nos pita. Y al pitarnos vamos a escuchar un sonido más agudo cuando viene hacia nosotros y luego vamos a notar un bajón cuando cruza y luego vamos a notar que el sonido es más grave. Pues debemos de escuchar un sonido agudo primero. Ahí viene. Y ahí está el bajón. Entonces es un auto que viene hacia nosotros haciendo un sonido, escuchamos el sonido más agudo primero y después el sonido más grave. Y eso lo podemos entender si se meten a estudiar ciencias. ¿Sí? Aquí con un montón de ecuaciones. Puse ecuaciones porque Selene es matemática, yo sé que le encantan estas cosas. Entonces, aquí son las ecuaciones de un objeto en movimiento. Y aquí lo importante es la última formulita que es con la que he dado de comer a mi familia en los últimos 20 años, que nos dice que la velocidad del objeto está relacionada con el cambio en la longitud de onda o frecuencia de la onda. Y eso es muy importante porque nos permite entonces conocer de las nebulosas también cómo se mueven. Y esa es la parte del trabajo interesante. Entonces, viene aquí la luz de la nebulosa. Aquí viene una rendijita para solo detectar esta luz y vemos cómo en vez de tener todos los colores, solo tengo una parte muy pequeñita de los colores. Los pongo así de mentiras de blanco y negro, pero realmente lo que me interesa es ver cómo se deforma. Este es usando un software de nomás para jugar con esto. Aquí pongo una esfera y le pongo
partículas alrededor de la esfera y si yo observara con un telescopio artificial, lo que voy a obtener es una especie de elipse. ¿Por qué? Porque si esta es una esfera que se está expandiendo igualito para todas las direcciones, isotrópicamente, significa que en la parte central, aquí en la parte central, el vector de velocidad es máximo. Y si mi gas es medio transparente, también voy a ver la parte trasera de la esfera expandiéndose máximo hacia el otro lado. Entonces tendría yo el máximo de velocidad. Y es lo que tengo aquí. Tengo la máxima separación de las dos gases. Y conforme me voy yendo hacia arriba, pues en los polos se expande hacia arriba y hacia abajo. El efecto Doppler solo mide en la dirección de la línea de visión. Y hacia arriba y hacia abajo, aunque algo se mueva, yo no lo voy a detectar con este instrumento. Por eso es que arriba y abajo ya se vuelve las dos, esta separación en la línea espectral se vuelve a juntar en los polos. Cuando uno observa una nebulosa esférica, esto es lo que espera encontrar. Por ejemplo, este es el trabajo de la doctora Mónica Blanco cuando hizo su tesis de licenciatura conmigo hace 1000 años. Este es un objeto muy redondito y entonces uno espera ver elipses y aquí están las elipses. Tomamos varias rendijas y aquí están las elipses. Ahí se puede ver perfectamente la velocidad de expansión. Sí, aquí tenemos el eje X con kilómetros por segundo directamente. No necesitamos saber la distancia al objeto para saber cómo se mueve. Aquí me desaparezco para comentarles que puede ser mucho más complicado que una esfera. Y esa es la parte divertida. O sea, realmente, ¿qué tal si yo tengo en vez de una esfera un cilindro que se expande y luego tiene un ángulo, ¿no? Entonces se pone mucho más divertido y nos hace que tengamos que pensar un poquito más y que usar más geometría y todo lo demás. Entonces, así es como tenemos objetos muy raros como este. Este es un trabajo que sacamos en 2008 con varios colegas y teníamos un montón de rendijas y como pueden ver, muy raro todo el espectro, ¿no? La interpretación al final de cuentas de este objeto, aquí está una imagen más reciente, mucho más bonita, la interpretación es que tenemos un anillo ahí adentro y tenemos dos flujos bipolares. Y más o menos este es el objeto que tenemos. Entonces, ¿cómo llegamos a esta interpretación? Porque tenemos los espectros y tenemos que comparar con nuestro modelo y tenemos la imagen y tenemos que comparar con el modelo. Se tiene que comparar las dos cosas, la forma y el espectro, para poder llegar nosotros a una respuesta. Y aquí tenemos otros trabajos que hemos hecho donde tenemos en un lado la imagen y en el otro lado el modelo, ¿no? Imagen, modelo. Aquí algunos artículos que hemos publicado. Este es de este objeto que les decía. Este es otra que es del sur. Teníamos espectro del sur muy bonito. Nebulosa. Esta es otra por acá con la que colaboramos con gente de Guadalajara. Esta es una que es la que les presentaba, ¿no? Que la trabajamos. Esta, por ejemplo, fue la tesis de Francisco Guillén, también egresado ahí de la facultad, ¿no? Es su tesis de maestría. Y luego tenemos también la tesis de maestría de Marco Gómez, también, doctor Marco Gómez ahorita, que también trabajó con nosotros en este objeto. Entonces, eso es más o menos lo divertido. ¿Por qué son importantes las planetarias? Pues porque son bonitas, porque tienen mucha física, tienen mecánica de fluidos, tienen cuántica, tienen electromagnetismo. Y además una parte muy importante, tenemos una conexión cósmica con las nebulosas planetarias porque todo el carbono que sacamos, el oxígeno, el nitrógeno que estas estrellas sacan al medio interestelar, es de donde se van a construir materiales para otros planetas, ¿no? Para nuevas estrellas que van a tener planetas. Entonces, nuestro nitrógeno, nuestro carbono, nuestro oxígeno que está en nuestros cuerpos proviene de la muerte de estrellas. Entonces, son muy importantes las nebulosas porque necesitamos este tipo de elementos para que se dé la vida en otros lugares, ¿no? Y bueno, ahí están mis datos por si alguien quiere enviarme un correíto o visitar la página del Laboratorio de Astrobiología o lo que sea, ¿no? Muchas gracias, Roberto, por esta contribución al canal. Y tengo una pregunta. ¿Entender cuál es la dinámica de estas nebulosas
pues nos ayuda a comprender cómo se comporta el universo, ¿no? Ujú. Y eso es muy importante porque muchas de las técnicas, aplicaciones o optimización de recursos pueden provenir de lo que ustedes estudian. Las ciencias básicas nos dan conocimiento y el conocimiento como tal nos hace crecer, nos hace, lleva un montón de efectos adicionales muy interesantes, pero nos sirve para, como humanidad, para crecer más. ¿A qué efectos importantes me refiero? El primero es que la ciencia nos ayuda a entender que hay respuestas objetivas, reales y que no tienen nada que ver con cosas raras. Entonces, permite que la gente vaya desarrollando el potencial para no dejarse engañar por quien le quiera vender cosas que no son, que no existen o que lo que sea, ¿no? Pero la parte que yo creo que también es muy importante es todo el empuje tecnológico que se hace por eso. Te comentaba lo de las selfies, ¿no? Uh-huh. Así como eso, hay un montón de cosas muy interesantes. Por andar descubriendo unos hoyos negros con unas técnicas de rayos X, se pudo detectar un cierto tipo de cáncer, por ejemplo. Uh-huh. Las técnicas que se usan en radioastronomía, que se llama la radiointerferometría, a quien lo desarrolló le dieron premio Nobel de Medicina, porque con eso se desarrollaron la tomografía axial computarizada, que nos ha salvado muchísimas vidas, ¿no? Entonces, hay aplicaciones de los desarrollos. Nosotros, como creo yo que los problemas de las ciencias básicas nos ayudan a empujar la tecnología, porque nos inspiran, porque queremos conocer el último planeta, el último, y para hacer eso tenemos que desarrollar monstruos tecnológicos que no existían, Uh-huh. que no puedes ir a comprar en la tienda. Y lo vemos ahora que acabamos de lanzar el telescopio James Webb, por ejemplo, que es un proyecto que estuvo cocinándose años. Desde que se envió el telescopio espacial hace como más de 20 años, ya se estaba pensando en la siguiente generación. Entonces, instrumentos que nosotros, por ejemplo, en San Pedro, necesitamos mover un monstruo que pesa varias toneladas, una cantidad muy pequeñita, de un ángulo muy pequeñito, ¿no? Porque, es que muévete un poquito a la derecha. Uno está en la compu y ve que se mueve el cielo, pero realmente el telescopio parece que no se mueve, ¿no? Cuando le pedimos un movimiento muy preciso. Entonces, todo el control que se requiere, la electrónica, la mecánica, para que un monstruo de esas toneladas se mueva con esa precisión, es un desarrollo que posteriormente sirve a otras áreas. Entonces, digamos que al final de cuentas, todo este tipo de trabajos tiene su aplicación, no tal vez directamente como la lleguemos a pensar, pero sí nos sirve en muchas áreas, en desarrollo tecnológico, en conocimiento de cosas que luego apliquemos a otras áreas, e incluso en el desarrollo de técnicas, ¿no? La espectroscopía como tal, la fotografía, en fin, montones de técnicas que luego nos sirven para aplicarlas a otros sitios. Entonces, eh, mientras uno pueda satisfacer su curiosidad y seguir empujando este tipo de cosas, yo creo que vamos a seguir produciendo, teniendo problemas que resolver para que luego la tecnología nos ayude. Sí, exactamente. Cuando estabas hablando de las rendijas, me estaba imaginando precisamente de lo que he leído sobre cómo se hacen las tomografías, las resonancias magnéticas axiales que se van tomando lámina por lámina y luego se hace la Hacer reconstrucción la reconstrucción, exactamente. 3D. Ya me diste la respuesta, ¿no? Que la idea viene de esto. Y en ese tenor, también pues tienen que cuando hablas de fotografía, ¿es una fotografía tal cual o capturan la luz y luego recrean la imagen con un software, método numérico? Las cámaras SE son igualitas que las cámaras que ahora usamos, ¿no? Uh-huh. O sea, vas a la tienda, compras una cámara, todas son CCD. El CCD se dice que es de grado científico, para Uh-huh. poder tener esa capacidad de detectar tanto lo muy brillante como lo que sea muy débil.
Ujú, Las cámaras que usamos nosotros en los teléfonos no son de esas. Pero estas nos dan, por ejemplo, los colores inmediatamente. Nosotros en astronomía preferimos sacrificar la parte de los colores porque lo que hacemos es poner un filtro que conocemos de manera muy precisa los intervalos en longitud de onda que pueden pasar por ese filtro ujú. y entonces tenemos un control absoluto en lo que estamos viendo. Entonces, una imagen astronómica va a ser en blanco y negro, ¿sí? Pero realmente lo que ves de blanco proviene de la luz muy particular, ya sea de nitrógeno, oxígeno del estado de ionización que corresponda. Entonces, de acuerdo a esas imágenes, por ejemplo, en estas que te mostré, se obtienen imágenes con 3 filtros y resulta que una le pones red, green, blue, ¿no? Una es Ujú, roja, otra verde, azul, y ahora sí, las combinas con software si quieres ver tu imagen a colores. ujú. Realmente en astronomía ver la imagen a colores es más un capricho, ¿no? Que lo que nos dice físicamente es mucho más sencillo como desbaratar, ¿no? Como si fueras a ver los huesos del dinosaurio y dices, ¿sabes? Está muy bonito el hueso, el dinosaurio completo, pero me interesa ver cómo eran sus costillas, cómo Ujú. era su patita. Entonces, así es en este caso. Vemos la foto con una luz en particular porque nos va a dar información del tipo de radiación, de las zonas chocadas, dónde estaban las altas velocidades. Esa información nos la da una imagen monocromática. Entonces, si te metes a navegar al sitio del telescopio espacial Hubble, te vas a topar unas imágenes maravillosas y Ujú. preciosas, pero claro, son porque es lo que le quieres dar a la gente, o sea, una imagen bien bonita de algo. Para trabajar, te metes al sitio para profesionales y te vas a encontrar las imágenes todas feas, ¿no? Pero son las con las que usamos nosotros para poder entender lo que está pasando físicamente. Sí, entonces utilizan técnicas de procesamiento de imágenes, técnicas de métodos numéricos para que estas simulaciones se apeguen a la realidad, ¿no? Bueno, de lo que me estás hablando ahora es del modelo. El Sí. modelo, si usamos un software que diseñó un profesor de aquí también, el profesor Wolfgang Steffen ahí del instituto, y otro colaborador que tiene en Canadá, Nico Koning, precisamente porque los astrónomos observacionales teníamos la necesidad de conocer qué estaba pasando ahí. Y jugar con la geometría y en tu cuaderno es medio complicado. Entonces ellos diseñaron un software para decir, bueno, como si fueras a diseñar algo, ¿no? Como si fuera SketchUp, ¿no? Entonces dices, a ver, una dona, traigo una dona, le voy a dar vueltas y ahora le voy a poner un campo de velocidades a la dona. ¡Pum! Bien, pasa la rendija. ¿Cómo se ve el espectro? Esa herramienta ha sido muy valiosa porque nos ha permitido jugar con modelos y decir, no, no se ve igual, dale vueltas, cambia el ángulo, no sé qué, y nos permite ver tanto la coincidencia con la imagen con el espectro. Y cuando ya ves que coinciden, la interpretación es que tú le pusiste una ley de velocidades a tu gas. Es una simulación en el sentido de que tú no pones los ingredientes y lo dejas evolucionar en el tiempo, Ujú. sino más bien es una reconstrucción, que Ah, es lo que estoy viendo en este momento. ujú, Entonces, échale, y como dirían mis alumnos por el teorema de Paquedé, ese grande astrónomo francés, ujú, pues ya, queda. Y entonces, lo interesante es que tú cuando haces esa coincidencia entre imagen y espectro, es el mejor modelo posible. ujú, O sí. sea, no hay manera de que encuentres otra cosa que te pueda reproducir eso. ¿Sí? Tendrías que pensar en cosas muy raras, pero lo más sencillo que hemos podido hacer en cuanto a la propuesta de leyes de velocidad es lo que explica lo que estamos observando. Entonces ahí pues podemos decir, eso es una dona, Ujú. esto es una cosa bipolar, estos son dos bipolares, porque vemos esa coincidencia. Y, y, y bueno, y ya en el programa se puede complicar lo que tú quieras, ponerle, por ejemplo, nosotros cuando observamos con el telescopio estamos desde la Tierra, entonces tenemos que pasar por la atmósfera y eso nos difumina un poco la luz. Puedes simular eso, ese efecto en el programa, Ujú. para que sea un poquito más realista, ¿no? Sí. Pero la esencia es esa, es relativamente sencillo. Por otra parte, las imágenes que uno tiene en el telescopio también tiene que procesarlas antes de trabajar.
Ujú. Entonces, tienes que quitarle la parte del ruido electrónico, tienes que quitarle a lo mejor la parte de los efectos atmosféricos. Tienes que hacer algo ahí un poco todavía. Nosotros le llamamos reducción de imágenes, aunque no es que las reduzcas de tamaño, pero que le quitas la parte que no es astronómica. Y entonces ahora sí, cuando tienes eso y tienes tu modelo, pues ya puedes estar interactuando de esa manera, jugando interactivamente. Ujú. Entonces aquí es la importancia de la parte teórica, ¿no? De desarrollar modelos que cada vez sean más realistas para que en astronomía o en cualquier otra área, por ejemplo, si queremos diseñar automóviles, si queremos diseñar naves espaciales, pues los modelos teóricos nos dicen cómo se va a comportar, hacen las simulaciones en la computadora y a partir de ahí ven todos los posibles casos en los cuales se pueden encontrar de daño en alguna parte, y ya que en la computadora tienen el diseño óptimo, pues van y lo hacen, lo ejecutan, ¿no? Entonces con Eso. eso reducimos costos, tiempos y accidentes y vidas. Sí. Lo haces mucho más eficiente. Y bueno, no vayamos tan lejos del diseño de vacunas. Uh-huh. Ahora se hace así también, ¿no? O sea, o echas a andar modelos para poder saber cuál va a ser tu sustancia más eficiente, menos comprometida ahí, ¿no? Uh-huh. Pero sí, estamos usando este tipo de herramientas para muchas cosas. Sí, pues muchas gracias, Roberto. Pues este es tu espacio y te esperamos pronto con otra colaboración. Muchas gracias a ti, pues un gustazo estar aquí con ustedes y saludos a todos. Hasta luego.